¿Está listo? Vamos a orar en un momento. Señor, gracias. Amamos tu nombre, amamos tu presencia. Te damos gracias en esta tarde por estar aquí entre nosotros. Gracias por tu bondad, por tu misericordia en nuestra vida, Señor. Nosotros te pedimos que hoy hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Tú te manifiestes, te reveles, Señor. Que cada uno pueda recibir algo más que solamente un mensaje. Que cada uno pueda hoy ver, conocer, contemplar al invisible y que tu poder sea manifiesto en la vida de cada uno de nosotros en este lugar. Entendemos que tú estás aquí, que el Dios de la palabra está en este lugar y que tú deseas, Señor, que podamos encontrarnos contigo, que podamos recibir una revelación de quién eres tú y qué es lo que tú deseas hacer, Señor. Gracias. En esta tarde, ayúdame, Señor, a poder compartir tu palabra y te pido por cada uno en este lugar que podamos tener corazones abiertos, dispuestos, sensibles, Señor, oídos abiertos, un corazón suave a obedecer tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues yo quiero continuar compartiéndole algo. La semana pasada yo empecé compartiéndole, le estuve hablando acerca de la bondad de Dios. ¿Recuerda usted? Los que estaban en este lugar, y le decía yo que la bondad de Dios es uno de los atributos de Dios. Y yo quiero hoy hablarle acerca de la paciencia de Dios. Tanto la bondad de Dios como la paciencia de Dios, la misericordia, la gracia son atributos de Dios. Y le decía yo que los atributos de Dios son algo que Él tiene, más bien algo que Él es, no algo que Él tiene. Y es parte de su esencia, es parte de su naturaleza. Y algo importante es que nosotros necesitamos conocer a nuestro Dios, porque si nosotros conocemos a nuestro Dios, entonces nuestra manera de vivir, nuestra manera de responder ante todo lo que nos sucede será muy diferente. Yo le decía la semana pasada, uno de los más grandes escritores de hace más de 50 años, un creyente, él escribió esta palabra, el cristianismo, esta frase, el cristianismo es... Dice, el cristianismo de cualquier etapa ha sido fuerte o débil dependiendo de su conocimiento o concepto de Dios. Si nuestro conocimiento de Dios es escaso, no vamos a tener el entendimiento que nos lleve a la acción, que nos lleve a conquistar, que nos lleve a responder ante los retos, las situaciones que tenemos en nuestra vida. Pero si nosotros a través de su palabra conocemos lo que Dios es, entonces podremos vivir conforme a lo que Él ha establecido. La semana pasada yo le hablaba acerca de la bondad de Dios. Le decía yo en Salmos que dice, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios. Dígalo conmigo, la bondad de Dios. Es tremendo la palabra cuando habla acerca de la bondad de Dios, porque mucho de la bendición, mucho de lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Es porque Dios es bueno. Yo le decía la semana pasada, la Biblia nos muestra que el hombre no es bueno, quien es bueno es Dios. Y Dios en su misericordia y en su bondad ha bendecido a nuestras vidas, ha suplido, nos ha dado tanto durante tantos años, aún antes de conocerle, y ahora nos ha bendecido, nos ha cuidado, nos ha guardado, ha protegido a nuestra vida de muchas maneras. Entonces la Biblia nos dice, yo le decía, el Salmo 34, verso 3, nada más escúchelo, dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y lo que le decía no es que nosotros podamos engrandecer a Dios, sino que nuestro conocimiento, concepto de Dios pueda crecer hasta llegar al nivel de lo que Dios es. ¿Tenemos un Dios grande? Un Dios muy grande. Su bondad muchas veces es tan extensa, tan profunda, su amor, que a veces no lo hemos contemplado.
Y yo espero que el día de hoy podamos ver esto porque es importante. Le decía yo que en sí la bondad de Dios significa que Dios, ¿verdad? Nuestro Dios está predispuesto a ser generoso, cordial, benevolente y lleno de buenas intenciones para con los hombres. Dios es bueno, amén. ¿Ha sido bueno en su vida? Claro que sí, de muchas maneras. El hecho que usted esté vivo es porque Dios es bueno. Y en la Escritura nos muestra acerca de lo que Él es y nos dice que en el Padre de las luces nos dice que toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. O sea que Dios es bueno siempre, infinitamente, constantemente. Él no cambia. Y esa es una parte muy importante que nosotros necesitamos recordar. Hay momentos que se nos olvida, empezamos a ver las dificultades, empezamos a ver las adversidades y algunas veces empezamos a dudar de la bondad de Dios. Algunas veces decimos, bueno, es que yo no he sido muy bueno y como yo no he sido muy bueno, de seguro Dios no va a ser bueno. Pero Dios siempre es bueno, dígalo conmigo, Dios siempre es bueno. Aunque la Biblia dice, aún siendo malos, ¿verdad? Dios es bueno y Él tiene gracia y misericordia para nuestra vida. Y eso es una parte muy importante. Pero, dígalo conmigo, pero el otro atributo que yo quiero tocar, y en este voy a entrar a partir de este momento, es la paciencia de Dios. Yo le decía que los atributos de Dios se combinan. Se combina, por ejemplo, su gracia con su misericordia, su bondad en nuestra vida y vemos nosotros que Él es pues infinitamente grande, infinitamente bueno. Pero si nosotros nada más nos quedamos con la idea, conforme a la palabra, que Dios es bueno y nos olvidamos que también es justo, entonces podremos tener un concepto desproporcionado y saber que como Dios es bueno y Dios me ama y Dios me perdona, entonces puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. ¿Ese será un concepto correcto? No. Cuando le hablo acerca de la paciencia de Dios, le estoy hablando acerca de un atributo de Dios, de lo que Él es. Pero no le estoy hablando, Dios es paciente, no pasivo. Y como ya le decía, algunas veces tratamos de definir un concepto como la bondad de Dios o incluso la paciencia de Dios mirando lo que nosotros somos. Porque la bondad de Dios es algo que nosotros tenemos, ¿verdad? Como un reflejo. Dios ha puesto cierta cantidad de bondad. Dios ha puesto cierta cantidad de paciencia en su vida. ¿Sabía usted eso? Pero ¿quién es el autor de la paciencia? Es Dios. Entonces nosotros necesitamos entender esto, que Dios es paciente, pero no pasivo. Y cuando me refiero a que Dios es paciente, ahorita lo vamos a ver, me refiero que Él detiene su ira por un tiempo. Cuando alguien persiste en desobedecer, persiste en caminar por una senda equivocada, Dios detiene su ira por un tiempo, esperando a que nosotros nos arrepintamos. Pero tarde o temprano, así como Él es misericordioso, Él es bondadoso, también es justo juez. Amén. También es un Dios de ira. Y esta palabra que quiero compartirle el día de hoy nivela, balancea con lo que nosotros vimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque necesitamos entender todos los atributos de Dios. La palabra paciencia o longanimidad es otro de esos atributos. Y en la misma Trinidad nosotros vemos reflejado esto. Por ejemplo, Romanos 15, verso 5 nos muestra que Dios el Padre es el autor de la paciencia y nos dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo.
Nos muestra en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 3, verso 5, que Cristo es el ejemplo de la paciencia. Dice el Señor: encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Yo le decía que en Cristo Jesús vemos los atributos de Dios hechos carne. Cristo era la paciencia hecha carne. Y la Biblia nos muestra también que la fuente de la paciencia es el Espíritu Santo. Gálatas 5, verso 22 nos dice que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y cada uno de estos frutos. Entonces, en el Dios de la paciencia, en Él hay paciencia. ¿Cómo es que nosotros tenemos paciencia? Solamente en una estrecha relación con Él. Es que al estar mirándole frente a la cara, frente al espejo, en la gloria del Señor, nosotros podemos recibir y de alguna manera reflejar un poco de la paciencia, un poco de la bondad de Dios. ¿Cuántos saben que nosotros como que no somos por algunos momentos muy pacientes? ¿Lo sabe usted? ¿Verdad que algunas veces andamos medio mecha corta y en algún momento explotamos y se nos acaba muy pronto la paciencia? Y entonces este tiempo es un recordatorio de que necesitamos estar en una estrecha relación con Dios, donde al estar en esa relación la paciencia fluye en nuestra vida. Y podemos manifestar uno de los frutos del Espíritu. Pero yo lo que quiero hablarles acerca de la paciencia de Dios para con nosotros. Y le decía que Dios es paciente. Dígale conmigo: Dios es paciente, pero no pasivo. Algunas veces, ¿verdad?, vemos algunos padres, ¿verdad?, que a sus pequeños, ¿verdad?, están haciendo lo que quieran, les cachetean a los papás, casi incendian la casa, y los papás serenos, tranquilos, no pasa nada. ¿Alguna vez ha visto a alguien así? Y usted dice: pero ese niño le urge un poco de disciplina, ¿verdad? Y algunas veces han creído que si no hacen nada, si los reprimen, entonces los van a traumar, y no le dan ningún tipo de orientación, de disciplina, de orden. Y lo malo es que algunas veces la gente piensa que también Dios es pasivo, que ve la maldad, que ve todo lo que sucede en el mundo y no hace nada. Pero yo quiero decirle algo: hay una explicación para ello, y es muy importante que nosotros entendamos que la paciencia de Dios no es pasividad. Dentro de la paciencia de Dios, Él está dándonos la oportunidad de enderezar el camino. Nos está dando la oportunidad de despertar, de reaccionar, de hacer lo correcto. Y esto es algo importante. Yo le preguntaba al Señor esta semana, le digo: Señor, ¿cómo tenemos que responder ante tu bondad? Y el Señor me mostraba que era con gratitud. ¿Qué podemos hacer ante todo lo que el Señor ha hecho? No hay nada que podamos hacer para poder pagarle. Es imposible. Yo le decía que de alguna manera no hay méritos personales para poder ser acreedores de la bondad, de la gracia, de la misericordia de Dios. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos actuar con gratitud. La Biblia dice que el que mucho perdona es el que mucho se le ha perdonado, es el que mucho ama. ¿Dios ha perdonado a su vida? ¿Cuántas veces y durante cuánto tiempo Dios nos ha perdonado? Pero nosotros tenemos que entender que no por eso significa que Dios no haga nada. Piénsele usted, por favor, ¿cuántos años caminó en desobediencia directa, franca, antes de conocer a Cristo? Vivía su vida como se le daba su gadarena gana.
Y Dios nunca nos destruyó. ¿Por qué? Porque Él es paciente. Y algunas veces también, incluso como creyentes, como cristianos, Dios habla a nuestra vida y vuelve a hablar, dígalo conmigo, y vuelve a hablar. Y habla en varias ocasiones y de varias maneras. Y no respondemos. Y yo no quiero condenarle el día de hoy, pero y digo, muchas veces no respondemos. ¿Por qué? Porque algunas veces Dios ha hablado algo a nuestra vida y está esperando a que la respuesta sea obediencia. Y como no pasa nada, dígalo conmigo, como no pasa nada, muchas veces vamos extendiendo y vamos extendiendo. Como al niño que le dicen, no toques ahí, y empieza con el dedito así, acercarse así. Y a ver qué pasa, ¿no? Como que no te subas ahí y está viendo, está midiendo a los papás. A ver hasta dónde puede llegar. Y como a veces no hay consecuencias, cruzamos la raya y entramos en pasividad, entramos en indiferencia, entramos de alguna manera incluso en desobediencia. Y esto no es en esto tenemos que entender que nuestro Dios es paciente, pero tiene una causa. Éxodo 34, verso número 6, aparece en las pantallas. Dice la escritura. Y bueno, mire, nada más déjeme decirle el contexto de este versículo. Moisés había subido al monte. Y cuando él subió al monte, el pueblo de Dios hizo fiesta, hicieron un becerro de oro, le llamaron Jehová a ese becerro, hicieron un desastre. Y cuando Moisés baja del cerro, del monte, estaba hecho un desastre todo, rompe las tablas de la ley en un enojo, ¿verdad? Y pensó, todo terminó. Mas Dios le dice, vuelve a subir, vuelve otra vez al monte. Y estando por segunda ocasión delante de la presencia del Señor, viene este versículo. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, ¿quién? Moisés, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, dígalo conmigo, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Sabe cómo yo me imagino este versículo? Me imagino a Moisés. Yo me imagino a Moisés atrás de una roca escondido, temblando en su corazón, diciendo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso. Y ahí está, dice, tardo para la ira. Esa palabra tardo para la ira es paciente, grande en misericordia y verdad. Moisés tenía un conocimiento y un entendimiento de Dios de manera tremendo para su tiempo, su época, sin tener al Espíritu Santo en la plenitud como ahora lo tenemos nosotros. Pero sabía que con Dios no se juega, dígalo conmigo, con Dios no se juega. Sabía que lo que Dios estaba haciendo, ¿verdad?, era tremendo y que el Señor en un momento podía mandar fuego y acabar con todo el campamento y no quedar ni rastro de más de 2 millones de personas en el desierto. Pero ¿por qué? ¿Por qué el Señor no hacía, no respondía? Como de alguna manera, le vuelvo a decir, algunas veces tratamos de entender los atributos de Dios de acuerdo a nuestra paciencia, a nuestra bondad, y nada más no entendemos. Números 14, verso 18. Aquí está una definición de lo que es la paciencia de Dios. Jehová, dice, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona, dígalo conmigo, que perdona la iniquidad y la rebelión. ¿Cómo es que Dios nos perdona? Si nos arrepentimos, dígalo conmigo, si nos arrepentimos. Dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable.
¿Qué está diciendo este verso? Está diciendo Dios es misericordioso. ¿Recuerda lo que es misericordia? Que no recibamos lo que merecíamos, el justo juicio de Dios por nuestros pecados. Nos arrepentimos, pero si no tomamos la misericordia de Dios, dice el Señor, de ningún modo tendrá por inocente el culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La paciencia de Dios no es pasividad. Él juzga a su tiempo, a su pueblo, juzga la maldad. Salmo 86:15, mas tú, oh Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. La paciencia de Dios es en realidad una manifestación de la misericordia de Dios. Yo le decía, ¿verdad? Nosotros tenemos un grado de bondad y usted puede decir yo soy bueno, pero principalmente dice Dios es bueno. Pero cuando la Biblia dice que Él es infinito, nosotros sabemos que somos finitos. Entonces podemos sacar como conclusión que Dios es infinitamente bueno. Nosotros no somos infinitamente buenos. De la misma manera, Dios es misericordioso, pero también es paciente. Y en la paciencia de Dios, la misericordia y la paciencia son diferentes. ¿Qué es la paciencia de Dios? Si usted está anotando, puede anotar esta definición. Es la lentitud, dígalo conmigo, lentitud de Dios para la ira y es consecuencia de su misericordia. En otras palabras, lo podemos definir como el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo, que lo hace indulgente con el impío y retrasa, dígalo conmigo, retrasa por largo tiempo su castigo. ¿Qué significa esto? Porque nuestro Dios es grande en poder. ¿Qué significa? Hay una diferencia entre la paciencia y la misericordia. La misericordia el Señor la vierte sobre el pecador. Usted y yo hemos recibido su misericordia. ¿Por qué? Porque nos perdonó, no dándonos conforme a nuestros pecados. Si nos arrepentimos, Dios vierte su misericordia. Amén. Pero la paciencia no es algo de alguna manera que Él vierte, sino es algo que Él tiene principalmente consigo mismo. La misericordia la vierte sobre el pecador, pero la paciencia es algo que Él tiene consigo mismo, que es la limitación que Él se ha autoimpuesto por su propia voluntad. Es la excelencia que le hace soportar, dígalo conmigo, soportar ofensas sin vengarlas inmediatamente. No sé si está oyendo lo que estoy diciendo. Dice la Escritura que Él es la excelencia que le hace soportar grandes ofensas sin vengarlas inmediatamente, porque Él es lento para la ira. Mire lo que dice en la Escritura, para que entendamos un poco más de esto. Nehemías capítulo 9 verso 17 nos está mostrando cómo el pueblo de Israel, vamos a leerlo, Nehemías 9:17, dice: no quisieron oír, hablando del pueblo de Israel, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión, pues dice, pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, porque no los abandonaste.
Mire, el pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de Egipto, el pueblo de Israel estuvo en el desierto, ¿cuánto tiempo? 40 años. Y durante 40 años el Señor estuvo siendo lento para la ira con su pueblo, porque el Señor los sacó de donde estaban y ellos murmuraban, dudaban, querían regresarse en varias ocasiones. Incluso le dijeron al Señor que por qué los había sacado de Egipto para que murieran en el desierto. Oiga, yo creo que Dios es muy paciente. Cualquiera de nosotros hubiéramos acabado con el pueblo en un 2x3, ¿verdad? Pero Él no. La Biblia nos muestra aún después, mire lo que dice Romanos 9, verso 22. Nos dice la Escritura, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, verso 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, ¿verdad? ¿Qué nos muestra esto? La Biblia nos muestra que cada persona elige ser un vaso de ira o un vaso de misericordia. ¿A qué me refiero con esto? ¿Recuerda usted que Dios vierte su misericordia sobre nosotros? Si nosotros decidimos andar en franca desobediencia, viviendo una vida que Dios no ha dispuesto, entonces nos convertimos en vasos de ira. Y Dios en su tiempo vierte su ira sobre esos vasos. Pero si nos arrepentimos, si caminamos con Dios, si le obedecemos y recibimos, si nos convertimos en esos vasos de misericordia, entonces las cosas son muy diferentes. ¿Qué hace la diferencia? La diferencia la hace la desobediencia. ¿Qué me recuerda la paciencia y la misericordia de Dios? La paciencia de Dios, el atributo de la paciencia de Dios me recuerda que si no he recibido consecuencias de lo que de alguna manera he hecho en desobediencia, no significa que Dios no va a hacer nada. Y por lo tanto, la mejor respuesta que yo puedo tener es la de arrepentirme, venir delante del Señor y pedirle que Él vierta su misericordia en nuestras vidas. Significa volver nuestro corazón delante del Señor para que Él, su paciencia sea sobre nuestra vida. Como creyentes esto lo entendemos, o espero que lo entienda, pero mire lo que dice Eclesiastés 8, verso 11. Este verso está tremendo. Eclesiastés 8, verso 11 dice, por cuanto dice, no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer. ¿Qué dice este versículo? Lo que está diciendo es que algunas veces la gente hace lo malo y como no ve consecuencias inmediatas, sigue haciendo lo malo. ¿No dice eso ese versículo? No hay salmos donde dice, ¿verdad? Salmo 37 que dice, Señor, ¿por qué el impío? Mira todo lo que él hace y yo que estoy haciendo lo bueno, ¿y por qué le va de esa manera? ¿Lo ha leído? Y de repente usted dice, pero ¿por qué no sufren las consecuencias? Y casi se quiere poner ayudante del juez
Decir, Señor, manda tu fuego, como los discípulos que dicen, manda, ¿quieres que mandemos que caiga fuego sobre de ellos? Y el Señor los dice, si no lo hice sobre ti, ¿por qué lo voy a hacer sobre de ellos? ¿Sí me está oyendo? El hecho de que Dios no envíe su juicio inmediatamente no significa que Dios sea pasivo. Lo que significa es que Él es lento para la ira. Lo que significa Él es que está autocontrolándose, está deteniendo su ira por un tiempo, esperando a que la gente se arrepienta, esperando a que su pueblo se arrepienta. Piense esto, medite esto, por favor. No pensemos que, porque yo entiendo que la gente allá afuera puede pensar que no va a haber consecuencias. Muchos no creen en el infierno, de alguna manera negando las consecuencias. Pero el que no crea en el infierno, tarde o temprano, si no se arrepienten, así va a ser, lo van a conocer. Pero que su pueblo, dígalo conmigo, pero que su pueblo no crea que va a haber consecuencias, eso sí es trágico. El pueblo de Israel creyó que no iba a haber consecuencias. Y murmuraron, criticaron, hicieron muchas cosas. Más adelante el Señor levantó profetas que les hablaba y les decía, si no se arrepienten, va a venir un pueblo, los babilonios, y van a venir y llevarlos cautivos. ¿Hicieron caso? No hicieron caso. Entonces yo creo que esta palabra nos recuerda y esta palabra nos lleva a tener un balance. Dios es bueno, pero también paciente. Y su paciencia significa que está deteniendo las consecuencias, está deteniendo el castigo, está deteniendo su mano que es fuerte y nada escapa de él, por misericordia, esperando a que su pueblo se arrepienta, ya que Él es el Dios. Romanos 15:5 dice que Él es el Dios de la paciencia y de la consolación. Claramente el Señor nos dice que Él no vino, ¿verdad? Él vino a salvar lo que se había perdido. Él no desea condenar, pero no significa que no lo haga. La palabra nos dice que el juicio de Dios es su extraña tarea. ¿Sabe a qué se refiere eso? Que es la última opción que Él tiene. Pero si es necesario, la aplica. Regrese usted a lo que piensa usted cuando Moisés está frente al Señor y le dice, Jehová, Jehová, fuerte, grande, misericordioso, lento para la ira. ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta, mi amado, como creyentes? Yo creo que necesitamos temblar, saber que Él ha sido tan bueno con nosotros, tan bueno, tanta misericordia, tanto favor ha sido en nuestra vida. Por lo tanto, necesitamos entender que Él está teniendo paciencia, pero necesitamos prontamente obedecer a lo que Él ha hablado. Su pueblo se quejó, renegó. El pueblo que vio el mar abrirse, el pueblo que vio caer del cielo pan del cielo, el pueblo que todos los días tomaba agua de la roca, el pueblo que veía que sus vestiduras no se desgastaban, el pueblo que veía una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Ese pueblo en algunas ocasiones renegó, reaccionó, murmuró, dudó, se abandonó lo que Dios quería hacer. La Biblia nos muestra más adelante en Canaán, estando después que el Señor los sacó del desierto y todo y los introdujo a la tierra de Canaán.
estando en ese lugar, el Señor les advirtió que sacaran a sus enemigos. Y en vez de sacar a sus enemigos, empezaron a hacer amistad con sus enemigos y empezaron a volverse idólatras. Y empezaron a adorar a los dioses de los filisteos y de la gente que tenían que haber sacado. Entonces nosotros tenemos que aprender de esta palabra, que el Señor tolera por un tiempo, detiene el castigo por un tiempo, pero no siempre será así. En la Biblia también encuentro ocasiones, como dice Hechos 13, verso 46, donde Dios le da una última oportunidad a su pueblo en esa parte. Hechos 13, 46 dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, dice, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. El Señor estuvo dándole oportunidad a su pueblo por un buen tiempo, y como su pueblo no lo quiso, entonces el Señor dice a su pueblo: lo tiene aquí, lo tiene en este momento así, y abrió el espacio para que los gentiles, que somos nosotros, pudiéramos oír la palabra de Dios. Lea usted Romanos, pero habla que el olivo, el buen olivo, el Señor lo apartó e injertó el olivo silvestre, o sea, usted y yo, por gracia y misericordia de Dios. Entonces la Escritura nos muestra, y tenemos que tener cuidado nosotros en nuestro corazón de qué estamos haciendo. No podemos caminar en desobediencia. Por ejemplo, Hechos 5, versos del 1 al 5, nos muestra de dos personas en un matrimonio, Ananías y Zafira, que ellos iban a traer una ofrenda delante del Señor ahí para poder ayudar con todo lo necesario. Pero ellos creyeron que podían quedar bien con Dios y con ellos mismos, y tomaron una parte, entregaron la otra. Le dicen, ¿verdad?, al apóstol: eso es todo. Y cuando ellos entregan todo, el Señor, bueno, lo que ellos estaban haciendo, dice ahí el verso número 4 del capítulo Hechos 5, verso 4, dice: reteniéndola, dice, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. Dice: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó, dígalo conmigo, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Hay momentos que Dios hace juicios instantáneos? Sí, pero la mayoría de veces su paciencia, su misericordia detiene el castigo, detiene su ira, detiene que el justo juez, porque escúcheme bien, esto que vemos fue algo que Dios hizo y era algo justo. La Biblia, por ejemplo, nos dice, nada más escuche, los Números 16 nos habla acerca de la rebelión de Coré, y nos habla de una buena cantidad de gente que estaba desobedeciendo. Van contra Moisés y Aarón, dice el verso 3, y dice: basta ya de vosotros, no queremos nada. Se rebelaron contra Moisés, contra la autoridad que Dios había establecido. Y en el verso número 31 dice: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y puede usted seguir leyendo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento también encontramos momentos donde Dios no detiene su ira y en un momento ejecuta juicio.
¿Por qué le digo todo esto? Le digo para que tengamos temor de Dios. Le digo para que entendamos que Dios es bueno, también Él es paciente, pero también es justo juez. Porque la justa ira de Dios pone fin a la abominación. Por tanto, nosotros necesitamos responder como Dios desea, con arrepentimiento, rindiendo nuestra vida al Señor. Él es paciente, pero no va a ser por mucho tiempo. La Biblia nos muestra a un creyente es como un tizón arrebatado del infierno, como algo que se estaba quemando, y el Señor en su paciencia, en su gracia, en su misericordia lo quita, lo libra de que se muera calcinado en esa llama. Hemos sido arrebatados del infierno, pero necesitamos nosotros caminar conforme a lo que Dios ha establecido. Si pueden pasar los de la alabanza, por favor, ayudarme. Tenemos que entender que Dios es misericordioso, por lo tanto tenemos que responder con gratitud. Y no me refiero a una gratitud superficial, sino me refiero a una gratitud profunda en nuestro corazón. Necesitamos entender que Dios ha sido misericordioso y paciente, y en lugar de ser lentos para la obediencia, necesitamos ser prontos para obedecer lo que el Señor ha hablado. Escúcheme, por favor, ponga atención. ¿En cuántas ocasiones Dios ha hablado algo a su vida y puede seguir en la misma posición? ¿Cuántas veces el Señor ha hablado algo y podemos estar reincidiendo en una situación? Yo quiero preguntarle, ¿qué área de su vida Dios ha hablado algo y la respuesta no ha sido la obediencia? Y obviamente esta palabra yo mismo me la estoy hablando. ¿Qué área Dios ha hablado? Mi amado, porque no haya habido consecuencias instantáneas, no significa que no las habrá. No crea que puede andar adulterando, fornicando, no crea que puede andar robando, andar mintiendo, andar haciendo todo eso. Y como no ha habido una consecuencia de parte de Dios ahorita, no crea que no la va a haber. Necesitamos, escúcheme mi amado, meditar en esta verdad. Dios es bueno, Dios es paciente. De veras, gracias a Dios por la paciencia de Dios. ¿Cuán paciente ha sido con nosotros? ¿Cuánto ha estado esperando a que obedezcamos? ¿Cuántas veces Dios ha hablado a nuestra vida de una u otra manera? Y ya hasta decimos, otra vez lo mismo. En lugar de decir, lo que tengo que hacer es obedecer. Le vuelvo a decir, Dios es paciente, pero no pasivo. ¿Sí me está oyendo? Dios es paciente, pero no pasivo. Dios no crea que va a dejar a hijos malcriados que hagan lo que se les dé su gana todo el tiempo. El Señor nos ha dado instrucción, nos ha dado su palabra. El Señor está hablando a nuestra vida y está teniendo paciencia que respondamos. Cada domingo recibimos una palabra de parte del Señor. Cada vez que estamos orando, cada vez que estamos leyendo, cada vez que Dios habla a nuestra vida, usted recibe una palabra. La única respuesta es obediencia. La única respuesta correcta es obediencia. Necesitamos meditar en esta verdad para que nuestros corazones sean ablandados, para que nuestras conciencias sean movidas
y podamos ser movidos a una sumisión a la voluntad de Dios, y que podamos perseverar en hacer el bien hasta el final. Dios es paciente, es tremendamente paciente. Pero en la Biblia nos muestra que también es justo juez. Uno de los atributos que no entendemos es el de la ira de Dios. Y pensamos en ira, y como nosotros en ira muchas veces podemos perder el control, así pensamos que Dios en su ira va a mandar fuego nada más así. Pero no, Él es dueño de su ira. Y hay momentos en que Él permite, como dice la Escritura en Hechos, que todo el pueblo temió. ¿Sí lo leyó? Que toda la iglesia, que hay un temor de Dios sobre toda la iglesia. Algunas veces hay cosas que suceden en nuestra vida alrededor, cosas que suceden en la iglesia, que son grandes lecciones para todos. Y lo que deberíamos de responder y deberíamos de tener es un temor de Dios para temblar cuando Dios habla. Cierre sus ojos, por favor. Y yo quiero preguntarle, usted y Dios, yo quiero preguntarle, ¿hay algo que Dios ha hablado a su vida? ¿Hay algún área que Dios ha mostrado, se ha manifestado en su vida le ha hablado y no ha obedecido, mi amado? ¿Hay algún punto en algún área de su vida que la respuesta no ha sido la obediencia? A lo mejor Dios le ha hablado acerca de perdonar y no lo ha hecho. A lo mejor el Señor le ha hablado acerca de su matrimonio. A lo mejor el Señor le ha hablado acerca de finanzas. A lo mejor el Señor ha hablado acerca de una relación que no está en el orden de Dios. Me refiero a adulterio, fornicación. ¿Qué área no está bajo el dominio? ¿En qué área la respuesta no ha sido arrepentimiento y gratitud, temor de Dios? Le vuelvo a decir, Dios es paciente, pero no pasivo. Y la Biblia nos muestra ocasiones en que Dios disciplina fuertemente a su pueblo. Y la palabra nos muestra, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Le vuelvo a decir, es lento para la ira. Es grande, es misericordioso, es compasivo. Arrepiéntase, mi amado, por favor, abra su boca y dígale al Señor en este día: Señor, me arrepiento, Señor. Y dígale de qué se está arrepintiendo. Dígale al Señor: Señor, perdóname, perdona toda desobediencia, perdona cuando he estado actuando en necedad, murmurando, criticando, dudando, en ingratitud, como el pueblo de Israel, Señor. Perdona cuando en mi corazón ha habido idolatría, que es igual a la codicia, la avaricia. Ven, Espíritu Santo, ven a este lugar y haz tu obra en los corazones, Señor. Hazlo, Señor. Dile: hazlo en mi vida, Señor. Ayúdame a responder ante tanta gracia, ante tanto favor, ante tanta misericordia, conforme a lo que tú has dicho, Señor. Hazlo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos que esta verdad, que esto que dice tu palabra nos lleve a tener un concepto apropiado de Dios, que podamos engrandecer tu nombre, Señor, que podamos entender que el Dios
santo, el Dios justo, el Dios paciente y misericordioso, compasivo, el Dios de gracia, también es un Dios de ira. Tengamos temor de Dios, Señor, en nuestra vida. Busquemos el honrarte, Señor. Busquemos caminar prontamente en obediencia, Señor. Ven, precioso, ven a este lugar y haz tu obra en nuestra vida, Señor. Por favor, póngase de pie un momento. Estamos terminando, pero yo quiero también que oremos con sus ojos cerrados. Ya hemos orado por cada uno. Esta palabra es primero para nosotros. Esta palabra es primero para usted, para mí, para cada uno de nosotros. Pero también, a lo mejor hay algún pariente, algún familiar o varios parientes. A lo mejor es un hijo, a lo mejor es su esposo, esposa, alguien que está, usted sabe que está caminando en rebelión, como el hijo pródigo, que está caminando de una manera muy necia, osada, en rebelión contra Dios. Mi amado, vamos a orar por esas personas. Tal vez usted conoce, yo no sé, algún primo, algún hermano, algún tío, varios, no sé, esposo, esposa o hijos que se han alejado de Dios, que han caminado como el hijo pródigo, tomando la herencia para desperdiciarla y vivir neciamente. Vamos a orar porque su gracia, su misericordia, la paciencia de Dios tenga fruto en su vida, y que la respuesta, vamos a orar porque la respuesta de estas personas sea arrepentimiento. Ora por esas personas, ora por este amigo, familiar, no sé quién sea, que Dios te trae al corazón, que está arriesgándose a la ira de Dios. Señor, oramos, Señor, que cada hijo pródigo, Señor, entienda que no porque no haya consecuencias no indica que no las habrá. Ven, Espíritu Santo. Oramos, Señor, por esas personas, pidiéndote tu misericordia, pidiéndote tu paciencia, Señor. Contén tu ira, Señor, contén tu ira por un momento, Señor. Oramos que se arrepientan, Señor. Oramos que doblen su rodilla. Oramos, Señor, que respondan como debemos de responder, con mansedumbre, con obediencia, con entendimiento, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a interceder por ellos. Ayúdanos a clamar por estas personas, Señor. Ayúdanos, Señor, a mostrarles con nuestra vida que es mejor obedecer, Señor. Que es mejor caminar contigo, Señor, en obediencia, que haciendo lo que a ti te desagrada, Señor. Oh Jehová, Jehová, fuerte, grande, misericordioso, lento para la ira, clemente, compasivo, bondadoso, infinitamente bueno, que no cambia, que no hay sombra de variación en Él. A ti la gloria, a ti la honra. Alza tus manos y dile: gracias, Señor, gracias Señor por todo lo que tú eres, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de tus atributos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor.